todos. Vamos a presentar algunas cosas en la pantalla de aquí arriba. Chequen si tienen buena visual, no sé, los que están adelante en realidad. Sí. Pasen mirando, a ver cómo lo ven. Estamos en una de las mesas, en la mesa especial de las cuartas jornadas de enseñanza del derecho que organiza la carrera de ciencias, la carrera docente y el profesorado de ciencias jurídicas. Mi nombre es Gonzalo Aguirre. Me desempeño como coordinador docente en la carrera docente y como profesor del profesorado también en la materia de filosofía. Estamos con el profesor Cristian Kessel, a mi derecha, dramaturgo, abogado, doctorando en ciernes de estética y filosofía de la Universidad de Barcelona. Estamos con el profesor Federico Wiener, adjunto de la materia de teoría del Estado. Estamos con el profesor Gustavo Simona, hinduista. Y estamos con el profesor adjunto de, ya les digo, lo vamos a ver todos, el profesor adjunto de la materia bioquímica avanzada, instrumentalización biológica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Diego Ferreiro, quien también es doctor en bioquímica y tiene estudios postdoctorales en biofísica molecular en la Universidad de California. La mesa especial, de algún modo, se presenta como un supereje de intersecciones de la enseñanza del derecho con otras disciplinas. El caso de Diego Ferreiro es en ese sentido lapidario. A ver si puedo sacar esto ahora. Bien, el esquema de la presentación de la mesa al límite del aula será el siguiente. Son 3 bloques acompañados con material audiovisual que documenta las acciones pedagógicas al límite del aula que tuvieran lugar en la Facultad de Ciencias Sociales, en primer término, junto al profesor Eduardo Ángel Russo, quien ha fallecido, que era profesor de esta casa, era titular de la materia Teoría del Derecho. Yo empecé a dar clases con él en Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política, en el Seminario del Estado y Derecho en la Posmodernidad, y con él, hacia el año 97, empezamos una labor que siguió hasta el año 2008, y lo que vamos a presentar ahora es un video que mezcla algunas acciones del año 99 y del año 2000. Ahora les explicaré. Luego seguirá el bloque dedicado a la actividad del Grupo Experimental de Pensamiento Experimental Soy Cuyano, sus shows académicos. Esto arranca en el 2002 y sigue de modo aleatorio hasta el día de hoy, y también un tercer bloque dedicado a las actividades de cierre de cursos de materias de la Facultad de Derecho, llámese Teoría del Estado, llámese Teoría General del Derecho, llámese Módulo 1 de Carrera Docente, llámese incluso Filosofía del Profesorado. Sí, estos eventos tienen lugar desde el año 2004, al final de cada cuatrimestre los cursantes arman grupos y presentan en el auditorium una acción de 4 minutos que ya se explicará mejor. Y hay un bloque final a cargo del profesor Cristian Kessel, quien nos explicará qué hemos visto y cómo nos sentimos. A su vez hay un bloque aleatorio, un no bloque o disbloque del profesor Diego Ferreiro, que ustedes ya irán observando. Paso a
comenzar. Me presento, soy Gonzalo Aguirre, ya no como coordinador de la mesa, sino como ponente del mismo, es una metamorfoseo en este instante. Vamos a ver un clip que armé con clips hallados de las acciones performáticas que hacíamos con el profesor Russo en las facultades sociales. Las hacíamos junto a Analia Mas y junto a diversos colaboradores que andaban cursando o que andaban siendo ayudantes en este curso de Estado y Derecho en la posmodernidad del seminario. Y lo que me llamó la atención es la visibilidad o la capacidad de visibilización que tienen estos videos. Está lindo ahí, eso es una imagen de Werner Herzog de la película, de una película sobre un izquierdo. El caso es que creo que no hay ninguna impropia. Bueno, si no, bueno, ya son grandes. El caso es que armé un clip de 7 minutos y medio con el material que ya estaba editado al momento en el cual fueron realizadas las performances. Esto es, el profesor Russo siempre tenía un ojo atento a lo que es la captura de las performances que hacíamos. ¿Sí? De lo cual me di cuenta ahora que digitalicé todo. Dije, mira qué bien que se ve la acción esta que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales. La acción en general era al principio del cuatrimestre, ¿sí? Arrancaban los cursos así, con alguna acción. Lo que van a ver es el arranque de una acción. Esa acción, a su vez, fue filmada en todo lo que es el making. ¿No? Hay como un making de eso, se ve la preparación, se ve la puesta en marcha y se ve la finalización. A su vez, una vez que estaba editado, lo pasábamos en el curso, si llegábamos ese mismo cuatrimestre, sino otros cuatrimestres. De ese material hay 2 muy bien filmados que duran cada uno media hora, así que eso no se pasa entero, simplemente los mezclé. A su vez, hay una performance que incluía una filmación, esto es, filmábamos, ¿sí? Hacíamos una peli. ¿Sí? El clip que armé ahora termina con el final de una filmación que habíamos hecho. ¿Sí? Era una película que se llamaba Rizoma. Fue filmado en escenarios naturales, en el cementerio de la Recoleta, en el Hotel Vedra y en la entrada de las facultades sociales de Parque Centenario cuando estaba en Parque Centenario. Luego se trasladó. ¿Sí? O sea que no necesariamente se va a entender bien cuál es cuál, pero se va a notar todo lo que tiene que ver con la acción en sí, el modo de capturar la acción, el modo de editarla. ¿Sí? Esto, piensen en 1999, 2000, sin capacidad digital de edición, se editaba en islas de edición, con VHS, videocaseteras en línea, etcétera, etcétera, y nada, requería todo un proceso que hoy día, digamos, ya casi se ha perdido. De hecho, yo el clip lo armé con la maquinola esta y lo hice, no sé, en 3 horas, con el programa que estaba incluido aquí. En esos momentos era más complicado y requería la colaboración de mucha gente, que Eduardo Russo tenía la capacidad de convocar y de sumar a la actividad. Y esto también es parte un poco de lo que implica armar un proyecto pedagógico de cátedra, por ejemplo, que logra sumar seres de distintas, digamos, calañas, calibres, formaciones, disciplinas, y aunarlos en un proceso que tiene que ver con juntarse un día a preparar la performance, juntarse otro día a ensayarla, juntarse otro día a hacerla, a su vez mientras se hace filmarlo todo y luego a su vez editarlo y que estemos todos más o menos editando y luego presentándolo. Voy a mencionar un dato de color más, o 2 más. La filmación. ¿Sí? La película Rizoma se proyectaba al inicio del curso. Van a ver que termina, que estamos lookeados medio 70s, y la idea era, cuando terminaba la proyección en el aula que nos tocaba, llegábamos lookeados al aula, entrábamos lookeados como se nos veía en la peli. Sí, eso no se va a ver, pero quiero que lo calibren. Otro dato de color es algo que no tiene filmación prácticamente, que es una actividad que se hacía en general los segundos cuatrimestres de cada año,
y que tenía que ver con lo que se llamaba seminario encubierto en cubierta. No sé si algún presente acá pudo haber ido alguna vez. Se trataba de hacer el seminario del Estado de Derecho en la Posmodernidad, que duraba 3 horas los sábados. ¿Sí? Se trataba de trasladarlo a el barco que va todavía de Buenos Aires a Colonia. Como el procedimiento del seminario era leer en voz alta en torno a una mesa que llegó a ser de 50 personas, ¿sí? Degustando mate, café y bueno, lo que hiciera falta, si estaba fresco, podía haber alguna bebida espirituosa, etcétera, etcétera. De esto no se va a ver nada, pero quiero que se sepa que también se hacía esto. ¿Sí? Hay algunas fotos, en fin, pero bueno, eso es más para armar un video tipo cumpleaños de 15 que realmente no da. Y había otra actividad que consistía, cuando terminaban los cursos, especialmente si el curso no había tenido su viaje a Colonia, especialmente en el primer cuatrimestre, al cierre del cuatrimestre nos pasaba a buscar por el aula la Pantera Rosa, literal. ¿Sí? Se leía un texto de 1000 mesetas, se titulaba Rizoma, donde sale la Pantera Rosa. Cuando decíamos Pantera Rosa en el texto, entraba la Pantera Rosa. La Pantera Rosa se movía entre los alumnos y nos iba llevando hacia el exterior, donde nos esperaba el trencito de la alegría. Y nos subíamos todos en el trencito de la alegría hasta la Casa Rosada, donde nos sacábamos una foto con la Pantera Rosa en la Casa Rosada, y después seguíamos dando vueltas por ahí. Digo, para indicar algunas cuestiones que tienen que ver con el aula y el límite y el exterior y el interior de las situaciones. Como verán, había cosas en el exterior directamente, llámese barco, llámese trencito y llámese orilla del Río de la Plata del lado del río Uruguay, del lado de la orilla uruguaya. El doctor Russo me pide que aclare. Luego, en cierto momento pasó a ser juez de cámara de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Y era titular, repito, de la materia de Teoría General del Derecho, donde luego yo empecé a dar clases, ya me ha entrado el año de los 2000, pero digamos, mi formación de profe arrancó en el seminario con la Pantera Rosa y haciendo cosas que ahora van a ver. Por lo tanto, cualquiera que esté cursando conmigo, como alguno de nosotros, en realidad tiene que pensar que nos hemos vuelto muy aburridos y muy esquemáticos y estamos muy acartonados con respecto a lo que podríamos llegar a haber hecho. Bien, dejo de hablar, paso a las imágenes. ¿Cómo? Estamos hechaneando. A ver, uso social. Espero que se escuche bien, espero que se vea bien. No tengo el control del audio acá, pero voy a leer solamente una paginita. Dada la vinculación a la noción aula y límite que nos convoca acá y despierta, ¿no? Ahí. La cópula. Bien, soy cuyano, nace en el año 2002. En la emergencia mental que todos los argentinos sufrimos, creo que esto es como el único hecho indeclinable en la realidad de soy cuyano. Todos recordamos que hacia el 2002 teníamos anómico hasta el papel higiénico, y eso siempre es a la vez terrible y profundamente sano, porque empiezan las preguntas interiores a aflorar, las que de otro modo ya se encuentran respondidas en los menús. Bajo esa estela, la pregunta ocurrió de manera muy libre, podríamos decir, y se prolongó hasta el 2009 con una pujanza digna de los héroes griegos, y bueno, el deseo en algún momento la va a sentir, ¿no? Imagínense las rodillas de Teseo a los 38 años. 2002-2009 el grupo Soy Cuyano habrá realizado una 25ena de shows, ¿estoy bien? 25 shows.
que se reparten entre lugares estrictamente vinculados a la academia y lugares de los que llamaríamos el mundo del entretenimiento y el espectáculo. Es decir, Soy Cuyano bandeó los límites, diríamos, con el más sensato sentido común, por supuesto sin tener la más pálida idea de que es un límite, que es lo que nos pasa a todos en general en la vida. Pero bien, debe sentir que esto no es así. Sabemos quién de los dos decididamente fue primero en estos mundos. Sabemos quién de los dos fue decididamente primero en estos mundos. Toda expresión se realiza mediante maneras. Toda la expresión se realiza mediante maneras. La expresión es de siempre, las maneras de los tiempos. La expresión es de siempre, las maneras de los tiempos. Soy Cuyano fue expresión, y sus epítetos subtitulantes la indicación de las maneras, show académico o más difícil, instalación de pensamiento. Soy Cuyano fue expresión y sus epítetos subtitulantes la indicación de las maneras, show académico o más difícil, instalación de pensamiento. Nada viene de la nada. Esta no la digo después. Este es el abrazo de la fuerza con la debilidad. Este es el abrazo de la fuerza con la debilidad. Esta sustancia de sombras, sustancia de sombras se percibe en la frontera, en el límite. ¿Hacia dónde será menester el vuelo? Se viaja de a pie. ¿Hacia dónde será menester el vuelo? Se viaja de a pie. Coágulos de la memoria. Todas las personas, todo lo viviente. Coágulos de la memoria, todas las personas, todos los vivientes. ¿Será el límite en verdad un hábito? ¿Esconderá una lucha por mantener la apariencia del coágulo? ¿Será el límite en verdad un hábito? ¿Esconderá una lucha para mantener la apariencia del coágulo? ¿Es el hábito un límite a romper para así un límite a alcanzar? ¿Es el hábito un límite a romper para así un límite a alcanzar? ¿De qué otro modo si no? Nadie puede dar cuenta del origen de Soy Cuyano, y sin embargo se puede dar la medida de tiempo y lugar de su manifestación primera. ¿Sale un verbo? En esto no hay contradicción. Nadie puede dar cuenta del origen de Soy Cuyano y sin embargo se puede dar la medida de tiempo y lugar de su manifestación primera. En esto no hay contradicción. Ahora bien, si Soy Cuyano fuese expansión de aula, lo anteriormente dicho sería un error. Ahora bien, si Soy Cuyano fuese expansión de aula, lo anteriormente dicho sería un error. ¿Lo es? Lo es. Es notable. Quien pone un límite no vive la experiencia del límite, sino la sensación de que el coágulo es amenazado por la liquidez. Quien pone un límite no vive la experiencia del límite, sino la sensación de que el coágulo es amenazado por la liquidez. Coágulos de la memoria, todas las personas, todo lo viviente. Ocurre así. Y el saldo de la experiencia del límite puede consistir en otra cosa. Es un celular. Y el saldo de la experiencia del límite
puede consistir en otra cosa que lo que es propio. ¿Puede vivirse un límite en común? Y si puede, ¿no expresa la comunidad lo que tiene de propio? El límite puesto no es lo que se espera. La experiencia del límite no es lo que sin noticia de su origen a algunos desespera y a muchos observadores exaspera. La experiencia del límite no es lo que, sin noticia de su origen, a algunos desespera y a muchos observadores exaspera. Vamos a presentar un breve filme que resume las experiencias de más de 8 años de presentación de jornadas de trabajos prácticos de los alumnos de materias tales como teoría del Estado, teoría general del derecho, la filosofía como política, carrera docente módulo 1, filosofía del profesorado, alguna materia de filosofía del Juan y otras. ¿Cómo empezaba? La primera página, la página de todos los otros libros de Asterix, contaba el cuentito en una aldea perdida. En esta glosaba cantidades. Era Asterix en Cleopatra. Y decía, 50 litros de tinta fueron necesarios para realizar este libro. 80 dibujantes que consumieron 500 litros de café, 150 botellas de whisky, 3 toneladas de papel, y así, y así, y así. Uno de los modos de explicar esto que es imposible explicar es glosando. Las presentaciones de trabajos prácticos de nuestros alumnos ocurren desde hace casi 10 años en esta facultad. Ya son un evento tradicional. Más o menos calculamos que presentaron trabajos 350 grupos, compuestos cada grupo por al menos 5 personas. Cerca de 2.000 personas, cerca de 2.000 alumnos, cerca de 2.000 alumnos presentaron trabajos prácticos. Como los alumnos no están obligados a ser los ejecutantes del trabajo, son los creadores, los productores, los que lideran, podemos pesar, digamos por kilos, la cantidad de actores, directores, bailarines, músicos, 6-7 toneladas de humanos que acompañaron. 70 más o menos 65. Lo que vieron es una recopilación de los últimos 2 o 3 años, con alguna cosita vieja, que es cuando empezamos a documentar. 4 años, cuando empezamos a documentar. Esto ocurre ya hace 10 años. Con lo cual, mientras editaba este video, en realidad puse material que, por la calidad, podían ver ustedes más o menos bien. Pero insisto, va 10 años para atrás. Con lo cual, de los últimos 3 o 4 o 5 años, tenemos, podríamos medirlo en gigas, son más o menos 500 gigas de material, entre las poquísimas cosas que están filmadas en escenario y la cantidad de material que se hizo en video. Así como empezaba Asterix y Cleopatra, es un modo de glosar esto que es inexplicable. La categoría del diablo es la cantidad del Señor, de compañero. Gracias, un montón. Otra noche. Bien, la presentación de jornadas, la presentación de trabajos prácticos, todos
grupos de alumnos de diferentes materias, ocurre todos los cuatrimestres en el auditorio un día y ocurre bajo las siguientes premisas. Cada grupo de alumnos debe pensar, idear, producir y ejecutar una pieza de no más de 5 minutos en el auditorio, en el salón auditorium de la facultad. Esas son las premisas que tienen. Para eso deben gastar. Deben gastar lo que tienen. Tienen que gastar plata, si tienen. Y si no tienen plata, tienen que gastar tiempo, si tienen. Y si no tienen tiempo, tienen que gastar talento, si tienen. Y si no tienen talento, deben gastar plata para comprar talento, si tienen plata. El trabajo práctico empieza, se menciona, se explica brevemente cuando comienza el cuatrimestre, pero a mitad del cuatrimestre es cuando los grupos comienzan a trabajar en serio. El trabajo empieza entonces a mitad del cuatrimestre y finaliza, termina, cuando terminan esos últimos 5 minutos. De algún modo es un trabajo práctico que dura 2 meses, cuya parte expositiva o representativa o pública ocurre a lo largo de 5 minutos en el auditorio de la facultad. Un día. Además, los alumnos tienen prohibiciones a la hora de ejecutar las ideas que proponen. Proponen ideas, siempre están influenciados por algún detonante. Muchos años fueron simplemente conceptos. Recuerdo algunos conceptos de años anteriores. Se puede formar por Bélgica, sin sentido. Desde hace un par de años, idea fuerza. Idea fuerza. Desde hace un par de años, la idea fuerza es un pequeño librito, programático nuevo, lo deben leer el grupo, y eso es la droga bajo la cual, la influencia de la cual piensan y proponen ideas. Una vez que proponen ideas, con un equipo docente, que está aquí, los vamos acompañando, ayudándolos en la producción de las ideas y poniéndoles obstáculos. Parte de los obstáculos tienen que ver con lo que llamamos prohibiciones. Prohibiciones son ideas que notamos que comienzan a repetirse. Durante varios cuatrimestres notamos que hay elementos o ideas o instrumentos artísticos o formas representativas o narrativas que se repiten. Entonces las incluimos en la lista de prohibiciones. Con lo cual, año tras año, el trabajo es de algún modo más difícil porque excluye repeticiones o iteraciones de años anteriores. ¿Qué ocurre en todos los cuatrimestres? Estadísticamente ocurre lo mismo. De 30 grupos, entre 20 y 30 grupos que presentan, hay 4 o 5 que la rompen y 15 o 20 que son una porquería. Y es genial lo que ocurre. Y los alumnos, para los cuales es, como toda obligación, es angustiosa desde que empiezan, a lo que están obligados les corresponde necesariamente una cierta cantidad de angustia. Eso va junto. Como falta de difusión, ¿no? Porque los padres tendrían que guiar a sus hijos para direccionarlos hacia este curso. Sería lo más sano que uno podría plantearse en términos de... Hablemos entre nosotros. No, como uno dice, quiero que haga danza, quiero que haga natación, quiero que curse con Winner y la rompa en el curso, creo que es muy coherente. Por supuesto, padres, es una prohibida la asistencia de padres al evento público. ¿Qué está sembrando? También está prohibida la asistencia de hijos. Cosas que se repetían durante muchos años y que tuvimos que prohibir: desnudos. Empezaba a ocurrir que se desnudaban en el escenario. La carga hormonal de jóvenes de entre 20 y 50 años es alta, y más en esta facultad, y ocurría que se desnudaban. Por supuesto, pasó a ser algo conservador, aburrido. En determinado momento tuvimos que prohibirlo. Encuentran modos de desnudarse sin sacarse la ropa. Traspasan el límite. Joder, la televisión.
Este cuatrimestre va a ocurrir nuevamente la presentación el 28 de noviembre. Las presentaciones se fueron profesionalizando un montón. Al principio eran extremadamente caóticas, ahora son extremadamente caóticas y profesionales. Por ejemplo, antes cada grupo traía sus luces, su sonido. Ahora lo que hacemos es contratamos luces, sonido, producción, para que todo lo usen si lo desean. Se comenta que la decana de la facultad viene a las presentaciones de trabajos prácticos, se sienta atrás en el fondo un rato y mira. Nadie la vio nunca. Nadie la vio nunca. Se comenta que productores de televisión vienen a las presentaciones de trabajos prácticos de la Facultad de Derecho. Muchas veces notamos que cosas que ocurren en las presentaciones después las vemos en publicidades o sirven para que comemos más leche, la Serenísima. Eso voy, porque vienen de los colegios privados. Sí, porque votemos. Punto. Esa es la presentación que iba a hacer. Gracias. So, this is a model supposed to represent atoms somehow bonded together, and it's a very good didactic tool. We use it very frequently to represent forms in space and collapse of structures. Indeed, at some point, these are not real atoms. Everybody knows that, right? Real atoms are other things. No son átomos reales. But it's a very good representation of what organic chemists think an atom might Una be. representación de lo que la química orgánica. If you ask nuclear physicists, Pero en el caso de un físico nuclear, well, this is not a good representation of an atom. It's ridiculous, right? I mean, you cannot believe an atom is this. An atom is not made of a stupid ball. es una bola estúpida. But you get into quantum mechanics, and then things begin to get more complicated because Bastante más complicada. you can define objects, and you can define limits, and then everything is interacting with everything else, and so. On the other hand, biology La otra marcha, la biología, works out in a different level. no trabaja en otro nivel. When you have thousands of those, that is useless. You cannot have thousands of those kind of atoms representing something that might be useful for biology, right? You need other kind of model. Claro, no puedes pedir algo que lo 3 por 1000 sea útil para la biología. Sometimes this can be a good model Esto puede ser un buen modelo. because you can actually play with the rotational degrees of freedom and actually collapse a Puedes structure. jugar con los movimientos y con la rotación, puedes hacer colapsar la estructura. This can be a good model. Esto está pipa. You have to take a look at this closer. I'm sorry you cannot access this in this particular way. But actually, if you look at this closer, somehow with a very unsophisticated instrument, but this can be enough to actually find out internal structure to Esto es una lupa. the object itself. Ahora, bueno, So the whole thing is about representation, todo tiene que ver, todo se trata de representación. at least in biology. Por lo menos en biología. Por lo menos In the things I usually teach about. que en las cuales usualmente yo enseño. But in some sense, my experience of interacting with weird people around the world, Tengo una experiencia particularly de some of interactuar con gente rara alrededor del mundo. the interesting thing becomes when you kind of reverse what happens in an actual Lo classroom. interesante es cuando puedes revertir eso. When you can actually begin learning as a teacher. Cuando empezás a Students aprender como un profesor de los estudiantes. begin teaching you
los estudiantes te empiezan a enseñar a vos. Usually, statistically, I would say that here it's 25%, in exactas and naturales, I guess it's less than 10%. Acabamos de decir que acá es el 25%, estadísticamente diríamos que en exactas es menos del... Less than 10%. menos del 10%. So you have to take very good care about those children. Hay que tener mucho cuidado con esos estudiantes. Con Care los- can be translated to cuidado and also can be translated to Cuidado puede ser, contention. puede ser traducido como care y care puede ser traducido como amor. That's actually the good proper word in English. Esa es la Of course, I'm not speaking English. Right? You understand? En inglés, por supuesto, yo no estoy This is a stupid thing I used es una cosa to estúpida. speak when I have to interact with people around the world and blah, blah, blah. But it's good enough traduciendo a la vez to understand each other at least at some level. a algo. So the point is about translation, about El punto being es able sobre to traducción. find a common language, Encontrar un lugar común, una not cosa only común. between people in the same discipline around the world, but also with people in the same place, but different en el mismo disciplines. lugar, pero dentro de disciplinas diferentes. If I begin talking bullshit about proteins, very complicated quantum mechanics, Con blah blah blah, física mecánica complicada, mecánica. that would not get through. Eso no That llega. would not get a communication Claro, eso no va a lograr una comunicación between anyone. entre nadie. A lot of so-called scientists speak mostly to themselves, Muchos de los científicos se hablan ellos mismos. and Y the success of it El is that éxito de they eso. get to a level of abstraction that pueden can be lograr un nivel translated de into an abstracción equation. que pueden traducir en una ecuación. And that's it. Once you have an equation, if you have a formal system describing it, then it's easy and for everyone can understand that. Algo Anyone trained in that particular language, that's not difficult. Claro. The problem El problema is when you don't have a formal system between one discipline and another. es cuando no tenés un sistema formal que permite traducir entre una disciplina y la otra. Ok, va. Ahí, That's where something happens. algo ocurre. When you can translate to someone else Cuando puedes traducirle a what the alguien actual meaning el of an equation, significado preciso of a penal code, de un código or penal Nietzsche might mean. o de Nietzsche, Como en la sociedad. like in society, Exactly. When you can find analogies. cuando podés encontrar analogías. So speaking about molecular biology bullshit at this university, at Hablando this de school, biología de mierda, molecular biology bullshit. de mierda biólogo molecular. No, las mierdas que pueden decir los biólogos moleculares cuando se presentan en los medios. No, the bullshit that the bullshit that molecular biologists can explain when they present at the meeting. What you can get most is a prize or how cool you are. Puedes conseguir con muchos un premio, a rockstar. como un rockstar, o Retired hippie person in all its ambiguity. On the one hand, many Usually that's not useful for for memories of this getting generation. an At the same time, interdisciplinary there is study something form. eso generalmente no es muy útil para ridiculous conseguir about algún this tipo de entendimiento The interdisciplinario. decadent study. In my experience, the thing I En su found experiencia, more interesting as a technique to actually get Encontrando into interdisciplinary studies is actually es what you have just seen maybe. It's about play. lo más interesante que he encontrado tiene que ver con el juego, con jugar. And it's interesting that in English the word play can be translated in Spanish actually to jugar, La palabra
play puede ser traducida en español como jugar, or to touch, o como tocar, or to execute. You can play an instrument. o como ejecutar un instrumento. It's nice to play. I mean, everybody recognizes, oh, how cool kids learn, play, and how good the didactic strategy. If you put the students to play with this, they will get the concept, blah, blah, blah. But when you deal with adults, 18-year-olds, adults, when you play with adults, Cuando vas con adultos, cuando te tocas con adultos, you, in general, in my experience, it's good also to get a contention, I mean, to put artificial limits so they can respect and not get naked and run around naked in the university and you get problems with algún límite natural, no vaya a ser que vayas corriendo de por la facultad y tengas problemas con la seguridad del lugar. In my experience also, it's very useful to take into account the recognize how randomness can help here. Reconocer cómo la aleatoriedad juega un lugar en esto. Toma. Because randomness sometimes can push our limits and actually teach us how to find our limits. Porque la aleatoriedad juega con nuestros límites, muchas veces los empuja. Los maestros, los profesores juegan con nuestros límites. So there, you can learn when you play with randomness and you are free enough to explore your limits, then randomness and interacting with random people, you get to learn from them. So there is a difference actually between taking your work seriously and taking yourself seriously. The first one is mandatory, but the second is disastrous. Gracias. Va a tomar la palabra ahora. Gracias. En serio. Gracias. Gracias. En serio, gracias. Va a cerrar el... Hola. Creo que la combi que nos pasamos para llegar en 5 minutos. Thank you very much, Dr. Ferreira. Lamento incurrir una vez más en un lugar común. Lo que tenía dulcemente preparado parece luce ser incorrecto, no el contexto. Se me ocurre que hay dos preguntas circulando, de vuelta, circulando por el lugar común, que podrían resumirse o traducirse en ¿qué es todo esto? Al que le pueden agregar algún epíteto, ¿qué corno es esto? ¿Qué carajo es todo esto? Y las variantes que ustedes conocen que pueden repetirse en su cabeza. Hay una segunda pregunta que puede estar sobrevolando del orden de ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, con cierta obviedad, si bien no voy a poder evitar trabajar de cura, sacerdote, protocolo, canal, agente de Men in Black, es el que se olvide de todo, las preguntas no pueden ser respondidas, sin embargo se puede dar cuenta de ellas. A la primera pregunta, ¿qué es todo esto? Les contesto, intento dar cuenta con parte de mi baraja. ¿Es esto que vimos teatro? Académicamente habría que decir, ni en pedo. ¿Y podemos decir que no es teatro entonces? No.
Sin embargo, se les parece bastante. El canon, los santos sacramentos del teatro occidental contemporáneo que se traducen en referentes, nos llevarían a tratar de definir el teatro a través de las palabras de Grotowski, Cantor, Meyerhold, Stanislavski o alguno de ellos. Queda uno solo vivo, Peter Brook. El señor tiene 90 años. Dice, para que algo sea teatro, tiene que vincular a un actor, a un espectador, expresar un drama y además responder a 4 características: ser vital, sagrado, instantáneo y tosco. Vital, es decir, tiene que no ser pacotilla académica, porque si me la privé en un lado se la digo en el otro. Tiene que ser sagrado, es decir, tiene que ser visible algo visible, tiene que ser tosco, es decir, se da a partir de hacer de la desventaja ventaja. Se hace, aparece con la suciedad, con la mugre, con lo que hay, se hace con lo que hay. Instantáneo, pasa en el aquí y ahora. En estos casos, todo lo que hemos visto responde a estas características, pero no se presenta un drama. Acá no hay drama. En tanto que no hay drama, sin embargo pasa algo, podemos decir, es espectacular, algo del orden del espectáculo. Hay algo que se expresa, algo que existe, algo que persiste. Hay un humor, hay una ironía, hay una comedia, hay hasta algún momento de una lagrimita, pero no es teatro. No es teatro. Sin embargo, comparte una característica hermosa, pequeña, con los fenómenos teatrales. Entre los grandes momentos del teatro occidental se dan un montón, en donde los que van, los que concurren, no entienden un poco de lo que están viendo. Y sin embargo, esas experiencias, esos acontecimientos comandan la experiencia teatral de Occidente. Por caso. Están presentes aquí unos incipientes traductores de la obra del más memorable representante del teatro occidental contemporáneo, el polaco Jerzy Grotowski, Benjamín Velázquez, Virginia Zuleta, Alejandro Pelletín, Lomo Sosumán, todos traductores incipientes de Grotowski. Don Grotowski tenía un teatro en Polonia que se llamaba el Teatro de las 13 Butacas, un éxito de audiencia, nunca lo llenaba, nadie iba a entrar. Tenía un político llamado Pole. Su codirector primero había sido crítico de las obras de ese teatro dirigidas por Grotowski. Dijo, no hay humor, y se nota que tiene un perfil claramente intelectual, que en el mundo del teatro es claramente un insulto. El principal cronista de ese teatro, uno de los más excelsos funcionarios del teatro, Eugenio Barba, radicado en Italia, fue el difusor de la obra de este hombre, que llegó de casualidad al teatro, y lo que se encontró fue maquillajes sobrecargados, bárbaras postizas que se caían, público que se reía de incomodidad frente a lo que veía. Y él mismo dijo, esto la verdad, a ver, se me ocurre frase de humor romance, pero ninguna protocolar. Caramba, esto no parecería ser un teatro de alta calidad. Sin embargo, algo perturbó, algo insistió. Peter Brook le dedicó prólogos, se le han escrito libros, a él sobre el final de su vida le dieron una cátedra en el Colegio de Francia. Estamos hablando del tipo ahora. El tipo en los últimos 30 años ni siquiera publicó un espectáculo. Queda un minuto. Bueno, para terminar, espera, no sé qué hora es. ¿Me repetiste de los sagrados? No, sí, bueno. Ya está todo dicho.
Un minuto. Que no tiene más sentido. Vimos una experiencia al borde del aula en la entrada, una en el límite del aula en la salida, una en el ultraje al aula, en el más allá de cualquier registro del aula. Vimos cuestiones en donde no se entiende un comino de lo que está pasando y sin embargo se insiste, sin embargo se repite, sin embargo se organiza, sin embargo concurre, sin embargo nos cruzamos permanentemente con gente que dice, yo estuve en la auditoría, sin poder dar cuenta más allá de su alegría de haber participado de un evento que no pueden describir con palabras. En ese lugar creo que, en resumen, puedo invitarlos a que duden de haber entendido algo, que registren que eso sin embargo pudo haber sucedido, que verifiquen que si esto tiene algún sentido, la pregunta por el sentido, si les cabe, es imposible responder, y si no les cabe, no es necesario. Y la pregunta por el formato, si responde a algo, es algún espectáculo, sin drama, pero con